el- Ah, mirá. el simplito. Bueno, buenísimo. Vamos a hablar entonces un poquito de derrame pleural, para lo cual vamos a recordar algunas cositas que ustedes ya obviamente conocen, pero es importante cuando hablamos de derrame pleural recordar cómo está formada la pleura y un poco, digamos, qué función cumple y qué pasa cuando se enferma. Bueno, una función de protección inicialmente, tiene mucho que ver también con la distensibilidad o no del pulmón. Hay una cantidad de líquido entre la pleura visceral y la parietal que de alguna manera hace las veces como de lubricante para que justamente en el movimiento de inspiración y expiración del pulmón una pleura no digamos, roce con la otra, ¿sí? Sino que se pueda realizar la función pulmonar adecuadamente. Acá lo que nosotros quisimos ponerles es un poco las referencias anatómicas, porque no solamente lo van a necesitar para ver, por ejemplo, una tomografía o una placa de tórax, sino también para el momento en que uno decida cómo estudiar a un paciente con derrame pleural. Eh, Cuando tenga que saber que va a tener que hacer o una punción para diagnóstico o para tratamiento inclusive. Entonces, tenemos que saber cuáles son los reparos anatómicos para saber dónde nos vamos a situar. Y en el caso, por ejemplo, de las tomografías, ustedes van a ver un corte como el que ven acá en el vértice hacia la derecha, inferior derecho sería. Ahí ustedes están viendo cómo se ven las pleuras y dónde van a tener que ir a buscar cuando ven el corte de la tomografía para ver si hay o no derrame pleural. Igualmente, ahora vamos a ver algunas imágenes, pero fíjense que luego del espacio que ocupa la pared torácica, inmediatamente vienen las pleuras, ¿sí? Y es allí donde uno va a ver si hay un engrosamiento de este espacio y por qué está ocupado. Según lo que esté ocupado, obviamente la densidad va a ser distinta a la tomografía, por ejemplo, ¿no? Pero estos son los cortes que ustedes van a ver tomográficos y ahí alrededor del pulmón es donde uno va a tener que ir a buscar si hay o no derrame pleural. Y como el paciente va a estar siempre acostado, el derrame va a estar siempre de un solo lado, salvo que sea un derrame masivo, ¿no? Y también fíjese que en el cuadro superior, lo que quiere mostrar este corte es los reparos anatómicos, ¿no? Que vamos a tener que tomar en cuenta y siempre tener presentes ante un procedimiento, por ejemplo, como ya vamos a ver más adelante, de la punción pleural, ¿no? Entonces, ver bien cuál es la localización del paquete vasculonervioso que tenemos que evitar. Y bueno, este gráfico lo mostraba bien, dos cortes costales, el músculo intercostal y el paquete, para que uno sepa dónde debe punzar y dónde no debe punzar, ¿no? Fíjense que el paquete vasculonervioso va por debajo, o sea, por el borde inferior de la costilla, ¿no? Entonces nosotros siempre vamos a tratar de entrar con la aguja por el borde superior de la costilla, ¿sí? Justamente por eso, para evitar lesionar el nervio o pinchar la arteria intercostal o la vena, ¿no? Bien. ¿Y qué características tiene entonces el líquido pleural cuando hablamos de la composición normal de ese líquido, que es muy poquita cantidad? Fíjense que son 15 a 25 mililitros, ¿eh? Prácticamente, digamos, como les decía, sirve fundamentalmente para lubricar una de las pleuras con la otra. ¿Mm? El color siempre va a ser claro, obviamente no tiene ningún tipo de olor. El nivel de proteínas no pasa del gramo y medio. Esto es un dato importante a tener en cuenta, pues podemos ver que el aumento de proteínas en el líquido pleural nos va a poder situar en si estamos frente a la presencia de un trasudado o de un exudado. Si hablamos de más de 3 gramos de proteína, estamos ya en presencia de un exudado, por ejemplo, ¿no? Conocer el pH también es importante, saber que el pH normal es alcalino,
porque en general en todos los procesos, sobre todo infecciosos, el pH baja. Lo mismo con la concentración de bicarbonato, saber que el bicarbonato tiene una concentración mayor que en el plasma, a diferencia del sodio y el cloro. La cantidad de células y el tipo de células, fíjense que son mononucleares en la gran mayoría, puede haber células mesoteliales, muy poquitos neutrófilos, esto es bastante característico, no tiene glóbulos rojos, por eso el color es claro, ¿sí? El potasio es similar y la glucemia es similar al plasma, y la LDH es mucho más bajita que en el plasma. Por eso, la LDH también va a ser un parámetro interesante a tener en cuenta para definir si estamos en presencia de un exudado o un trasudado. Bien, en este esquema en realidad lo que vamos a ver es fundamentalmente el juego de las presiones, tanto la hidrostática como la coloidosmótica, que de alguna manera, digamos, en definitiva, estos valores no son para que uno los retenga, ¿no es cierto?, los sepa de memoria, pero sí saber que el juego de estas presiones y además el rol que cumplen los vasos linfáticos y también el estado de las pleuras, es decir, si las pleuras están normales o no, todos esos factores van a determinar finalmente que aumente o no el líquido en el espacio pleural. Porque este juego que hay entre la presión hidrostática y la colodosmótica termina generando un proceso de segregación y reabsorción que en definitiva el resultado final son esos 15 a 20 mililitros, es decir, prácticamente todo el líquido que se genera se reabsorbe. Entonces, por eso el espacio, digamos, deja muy poquito líquido, que es la resultante del interjuego de estas presiones, el buen funcionamiento de los vasos linfáticos y el estado, digamos, sano de cada una de las hojas pleurales. Bien, entonces, si hay un acúmulo excesivo de líquido en el espacio pleural, siempre va a ser patológico, siempre. O sea, nunca, no hay un aumento mayor de esos 25 mililitros en el espacio pleural que no sea por alguna enfermedad. ¿Sí? Y claramente lo vamos a tener que dividir en dos tipos, en ultrasudado, que prácticamente es un ultrafiltrado del plasma, digamos, eh, o exudado, según las causas. Y las causas, como ustedes ven ahí, son múltiples y pueden ser de origen pulmonar o de origen extrapulmonar. Hay muchas patologías que toman la pleura y el pulmón no tiene absolutamente nada que ver y se genera o se termina generando derrame pleural y a veces, muchas veces, eh, el diagnóstico de esa enfermedad, el inicio de esa enfermedad, está relacionado con el síntoma que genera el compromiso de la pleura y a partir de ahí terminamos haciendo el diagnóstico, pero digamos, no tenemos nada que ver, no tiene nada que ver esa causa con una causa pulmonar. Por lo tanto, hay causas pulmonares y extrapulmonares de enfermedad pleural. Y aquí, y esto lo tienen que ver como cuatro cuadraditos separados, no quiere decir que trasudado al motórax y sudado quilotórax, nada que ver, ¿sí? Sino que estos son cuatro enunciados distintos, como si fueran cuatro cuadrantes, ¿sí? En uno hablamos del trasudado, como les decía, un ultrafiltrado prácticamente del plasma, aumenta en la presión hidrostática normalmente cuando se produce un trasudado, en el caso, por ejemplo, de la insuficiencia cardíaca congestiva. Puede producirse también por reducción de la presión oncótica o coloidosmótica, como veíamos en el slide anterior. Por ejemplo, cuando hay hipoproteinemia, es decir, cuando perdemos proteínas, en el caso del síndrome nefrótico, es bastante claro, pero hay otras patologías más raras, como por ejemplo la enteropatía perdedora de proteínas, bueno, y hay otras serie de situaciones, la desnutrición, lógicamente, que pueden producir hipoproteinemia y eso generar derrame pleural, ¿sí? Y el aumento de la presión negativa, por ejemplo, en el caso de las atelectasias, que a veces pueden ir acompañadas de un pequeño trasudado, y eso a veces hace difícil también la interpretación diagnóstica.
En el caso del exudado, acá ya hay mayor permeabilidad, fundamentalmente la permeabilidad capilar. Aumenta la permeabilidad capilar debido a la inflamación. La mayoría de las patologías que produce un exudado son patologías que inicialmente producen inflamación a nivel de la pleura, ¿no es cierto? Y eso genera el aumento de la permeabilidad de los capilares. También puede haber reducción del drenaje linfático. Por ejemplo, cuando hay una metástasis pleural o linfática, cuando hay obstrucción del conducto torácico o cuando hay un trauma del conducto torácico, acuérdense que el conducto torácico levanta la linfa de casi todo el organismo, ¿sí? Entonces, cuando se altera su funcionamiento, puede aparecer derrame pleural, inclusive a veces con característica de quilotórax, que es lo que dice acá abajo. Anormalidades estructurales, por ejemplo, defectos diafragmáticos. En general, cuando se acumula líquido en el abdomen, también puede generarse un derrame pleural de causa abdominal. Patologías hepáticas, pancreáticas, que pueden producir derrame pleural, o a veces inclusive patología ginecológica, ahora vamos a ver. Los hemotórax, que es cuando hay sangre en el espacio pleural, y acá se hace una relación entre el hematocrito pleural y el hematocrito sanguíneo, digamos, y la relación tiene que ser del 50% más. Y en el quilotórax, ¿sí? Secundario a filtración de linfa del conducto torácico dentro del espacio pleural. Por ejemplo, como decíamos, por un traumatismo o una neoplasia o una obstrucción del conducto torácico. Bien, entonces vamos a ver cuáles serían las causas más frecuentes de derrame pleural de tipo trasudado versus las causas de derrame pleural de tipo exudado. ¿Por qué esto es importante? Porque claramente cuando nos paremos frente a un paciente en donde le diagnosticamos un derrame pleural, después tenemos que saber que va a haber algunos signos y síntomas del interrogatorio, del examen físico que nos van a situar en una causa probable, pero cuando decidimos estudiar ese líquido eh, y terminamos definiendo que es un trasudado o un exudado, ahí nos puede hacer pensar ese hallazgo si estamos frente a la causa que habíamos pensado antes de la punción. Ejemplo, si tengo un paciente con falla ventricular izquierda, que está con disnea, que nos refirió a disnea paroxística nocturna, que además tiene un poquito de falla derecha y tiene edemas miembros inferiores. Bueno, parece un cuadro bien de insuficiencia cardíaca, tiene un derrame pleural bilateral, que no tiene un predominio claro, sino que es un derrame pleural que borra senos costo y cardiofrénicos. Tenemos una placa de tórax con hilios congestivos, es decir, vamos sumando datos que hacen inclusive hasta innecesaria la función de un paciente con esa característica y uno asume que ese paciente tiene un derrame por falla cardíaca. Ahora, supongamos que ese derrame es asimétrico, muy claramente, o ese paciente además de falla tiene fiebre, ¿no? O sea, algún dato que nos va a llevar a punzar el derrame, ¿sí? Si nosotros nos encontramos con un trasudado, bueno, característicamente decimos, este derrame es por la falla cardíaca. En la cirrosis hepática, como les decía antes, puede haber también, además de la citis, derrame pleural, en casos de hipoalbuminemia o hipoproteinemia y obviamente en los casos de la diálisis peritoneal también. Causas menos frecuentes, el hipotiroidismo, un síndrome nefrótico, valvulopatías como la estenosis mitral y el tromboembolismo del pulmón, que también puede producir derrame pleural y que característicamente, si lo estudiamos, va a tener, muchas veces va acompañado el análisis del líquido de un aumento de los sinófilos en el líquido pleural. Y las causas más raras, la pericarditis constrictiva, el urinotórax, la obstrucción de la vena cava superior, la hiperestimulación ovárica y el síndrome de May. Dos palabritas de síndrome de May es la asociación de patología anexial con derrame pleural, ¿sí? En general, derrame anexial de causa benigna, ¿sí? Ese es síndrome de May clásico. Y el síndrome de May no clásico o pseudo May es cuando hay patología maligna ovárica y derrame pleural, ¿sí?
Y después las causas de tipo exudado, tenemos, por ejemplo, las más frecuentes, todo lo que es tumores malignos que tomen la pleura, fundamentalmente pulmón y mama, el derrame paraneumónico, o sea, el derrame que va a ir acompañando una neumonía, y la tuberculosis. Causas menos frecuentes, el infarto pulmonar, fíjense, cuando el tromboembolismo se acompaña de infarto pulmonar, ¿sí? El líquido pasa de un transudado a un exudado. Después, enfermedades autoinmunes como la artritis reumatoidea, el lupus eritematoso sistémico. Las pancreatitis pueden acompañarse también de derrame pleural. Y el síndrome por infarto agudo del miocardio, que claramente puede producir un cuadro inflamatorio pleural y por eso el derrame es de tipo exudado. Causas más raras, el síndrome de la uña amarilla es un síndrome raro, es una patología linfática con edema linfático en miembros inferiores y derrame pleural. Se supone que la alteración está justamente a nivel de los linfáticos y además se llama síndrome de uña amarilla porque es una uña más atrófica, sin cutícula y que toma ese color amarillento. Muchos medicamentos pueden producir derrame pleural y también, menos frecuentemente, la verdad, las infecciones micóticas es raro de ver un derrame pleural asociado a una infección micótica. Solo sumarles en esto, como Pablo decía, ¿no? La causa más frecuente de derrame pleural trasudado, la insuficiencia cardíaca, que puede ser bilateral o a veces unilateral, más frecuente bilateral, y que la gran mayoría de las veces va acompañado de cardiomegalia, ¿no? Si vemos una silueta cardíaca normal y hay un derrame pleural, no asociarlo así como asociación directa y fácil a insuficiencia cardíaca, porque muy posiblemente sea otra la causa. Y dentro de los exudados, el más frecuente, la malignidad es algo muy importante a saber que es difícil de determinar, porque más o menos uno hace una punción pleural, el líquido se centrifuga y la probabilidad de encontrar células neoplásicas en el líquido pleural es menor del 20%, cercano al 10-15%. Entonces, si uno tiene un paciente con un antecedente oncológico y tiene un derrame pleural que lo punza y es negativo, y es importante saber que ese derrame es positivo o negativo para células neoplásicas, no quedarnos solo con la punción, porque muy posiblemente nos va a cambiar a nosotros, los oncólogos, la estrategia terapéutica que vamos a plantear con ese paciente. Y muy posiblemente nos va a cambiar el estadio. Hay que saber que muchas veces hay que hacer alguna maniobra invasiva aún más que la simple punción pleural. Exacto, agregar por ahí la biopsia de pleura, ¿no es cierto?, en esos casos. Y otra cosa importante, que me acordaba ahora con lo que les decía Marcos, que muchas veces los bioquímicos pueden informar en el líquido presencia de células atípicas. Ojo con eso, porque muchas veces son células, por ahí son monocitos, son células mesoteliales, etcétera, que tienen alguna característica distinta por el proceso inflamatorio, y que el bioquímico lo distingue como una célula atípica y uno puede irse de cabeza a pensar de que tiene un compromiso maligno, esa persona en la pleura. Y en realidad no es así. Hasta que no tengamos el informe de la anatomía patológica del líquido o del líquido y la biopsia, si hicimos también biopsia, no podemos hablar de malignidad por más de que el bioquímico nos diga que ve células atípicas. Bien, y después, lógicamente, vamos a revisar al paciente frente a un cuadro clínico que en general se va a manifestar ahí, como vemos, con disnea, ¿sí? Pero también puede aparecer tos sin disnea, ¿sí? O puede aparecer dolor pleurítico, sobre todo en las etapas iniciales del proceso inflamatorio. Cuando inicia el proceso inflamatorio, el líquido todavía es escaso y la pleura, las hojas pleurales una sobre otra rosa, ¿sí? Eh, Eso genera un dolor pleurítico típico, en puntada de costado, que aumenta con la inspiración profunda, que aumenta con la tos. Las características que ustedes ya saben de dolor pleurítico. Cualquiera de estos síntomas puede aparecer, pero como dice el cuadro gris, obviamente que también puede haber
otros síntomas asociados a la enfermedad de base, la enfermedad que está produciendo ese derrame pleural. En el examen físico, a la inspección, raro, pero se puede ver una hipomovilidad del hemitórax que tiene el derrame, ¿cierto? Como que se nota más la inspiración y el movimiento, ¿no? De la inspiración y la expiración del proceso respiratorio en el pulmón que queda sano, ¿no? Y no tanto en el que tiene derrame pleural. Después, lógicamente, sí, la matidez va a ser clara si hacemos la percusión en la zona del derrame y en la columna. ¿Eh? A diferencia de lo que veíamos 2 lunes atrás en neumonía, que uno va a tener matidez a la percusión, pero la columna va a ser sonora. Pues, lógicamente, ausencia de vibraciones vocales, ¿sí? Porque hay una, digamos, hay una estructura entre el pulmón y la pared que limita la llegada de la voz a la pared torácica, ¿sí? Abolición o disminución de los sonidos respiratorios y un soplo pleurítico que característicamente es en E, ¿sí? Es un soplo que ustedes cuando lo escuchen no se lo van a olvidar más, y se escucha en el borde superior del derrame, ¿sí? En el borde superior del derrame, la famosa que se llama línea de Damasó, esa línea que es cóncava hacia arriba, ¿sí? Ahí es donde se va a escuchar más frecuentemente el soplo pleurítico como un soplo en E, es un soplo expiratorio, ¿sí? Bien, algunos tips que tiene este tema en particular y que es importante que uno los vaya recordando. Los derrames loculados se asocian con intensa inflamación pleural. Por ejemplo, la tuberculosis, los hemotórax y el empiema. ¿Qué significa loculado? Significa que se generan tabiques fibrosos dentro de la pleura que hace que el líquido quede como en un santuario, digamos, ¿no? En un pedacito de espacio pleural, y eso complica mucho el tratamiento, porque a veces es difícil de que cure, ¿no? Y a veces es necesario hacer lo que se llama decorticación pleural, que es meterse con una toracoscopía y tratar de separar esos tabiques, ¿sí? Para poder drenar lo que normalmente va a ser pus, que va a estar ubicado en ese lóbulo. Después, la insuficiencia cardíaca es la principal causa de derrame pleural bilateral, ¿sí? Esto también es bastante importante que uno lo tenga en cuenta, fundamentalmente derrame pleural bilateral simétrico. ¿Eh? Después, los grandes derrames pueden desplazar el mediastino, ¿eh? Cuando uno ve en la placa de tórax que la tráquea está hacia un lado, ¿no es cierto? Eh, y ve la zona de la radiopacidad desplazando la tráquea hacia un lado, bueno, normalmente eso ocurre en los grandes derrames y cuando hay un gran derrame pleural, y sí, la posibilidad de una neoplasia es mucho más alta. Investigar el consumo de fármacos. Vieron que nosotros mostrábamos recién que varios fármacos podrían causar derrame pleural y ahí los tienen en el slide, ¿sí? En que generalmente va a ser un exudado. ¿Eh? Fíjense, el diclofenac, la amiodarona, niflofurantoína, metotrexato, carbamazepina, son medicamentos que usamos habitualmente, que se usan con frecuencia, y que uno no tiene que dejar de pensarlos como origen del derrame pleural. Bien, y el examen complementario obviamente va a ser la placa de tórax, lo inicial, ¿sí? Ahí fíjense que la flechita está marcando, ¿no? El derrame pleural, que en este caso es derecho. ¿Mm? Fíjense cómo borra el seno costo y cardioefrénico, ¿sí? Bien, ¿qué pasa si al paciente lo acostamos? El paciente acostado en decúbito lateral y el rayo horizontal se puede observar el desplazamiento del líquido de las zonas declives. ¿Mm? Y fíjense en este caso, esta placa, cómo se ve. Si ustedes ven el cursor, yo estoy marcando acá lo que yo les decía antes,
lo que se llama línea de Damasó. Es el borde superior del derrame, ¿sí? Y allí, si ustedes están detrás del paciente ocultando, van a ocultar el soplo, ¿sí? Y acá abajo, fíjense que dice, si el derrame es superior a 1,5 litros, se produce el dispersamiento de mediastino hacia el lado opuesto. Fíjense que acá la tráquea, cómo se va, ¿sí? Hacia la derecha. ¿Lo alcanzan a ver? Sí, sí. Bárbaro. Bien, y fíjense lo que hablábamos recién. Hay otros dos exámenes complementarios que van a ayudar mucho, que son la ecografía pleural y la tomografía. La ecografía, siempre en ecografía ustedes tengan en cuenta que la ecografía es un estudio dinámico, es decir, lo mejor es, si uno quiere tener claro qué va a ver con la ecografía, es ir, ponerse al lado del ecografista en el momento que se está haciendo, ¿sí? Porque la foto de la ecografía es bastante poco útil, ¿sí? Pero sí, en realidad, en el momento en que uno lo está haciendo. Por eso, por ejemplo, para una punción pleural, se hace la ecografía en ese momento, se detecta dónde está el líquido, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, en la primera foto, ¿sí? O en la segunda donde dice derrame pleural, ¿sí? Fíjense dónde está el traductor. Y entonces de esa manera uno punza en esa zona. Normalmente se hace para derrames pequeños, difíciles de punzar, entonces se pide una ecografía pleural y a veces también los ecografistas lo que hacen es lo marcan, ¿sí? En vez de punzarlos ellos mismos o estar con nosotros en el momento de la punción, lo marcan para que uno sepa específicamente dónde ir a punzar después ese paciente. Y la tomografía, obviamente, que nos va a dar también mucha información. Fíjense cómo el corte es bastante parecido al que habíamos visto en el slide anterior, nada más que la vértebra estaba acá arriba, ¿sí? El paciente no estaba acostado, estaba boca abajo, ¿sí? En este caso está acostado, boca arriba, ¿sí? Y tiene el derrame pleural, que es esto gris que ustedes ven acá, todo aumentado de tamaño entre las costillas que las ven blancas, ¿sí? Y el pulmón que lo ven negro, ¿sí? Todo lo gris es el derrame pleural. Y fíjense que es de los dos lados, ¿sí? Normalmente el pulmón debería llegar casi hasta la costilla, lo negro, ¿no? Y fíjense abajo, que en este caso el paciente tiene un hidroneumotórax, ¿sí? Porque tiene aire en la pleura y líquido. Y fíjense con nivel. No. Es mostrarle acá en la foto de la ecografía en la primera, porque la segunda tiene malos nombres, pero fíjense que la primera, donde está el asterisco, es donde tendría el líquido, ¿no es cierto? Que es así, se ve bastante claro. Y cuando uno le pide ecografía, generalmente te lo marcan con una cruz, una cantidad pequeña de líquido para uno saber dónde ir a punzar. Perfecto, entonces, una vez que hicimos el interrogatorio, hicimos el examen físico, tenemos hecho una placa de tórax y o una tomografía, ya definimos que el paciente tiene un derrame pleural y que hay que estudiar, tenemos que hacer lo que se llama toracocentesis o una punción del derrame pleural, ¿sí? Que va a ser tanto diagnóstica como muchas veces también terapéutica, porque uno saca líquido y permite que ese pulmón que está más comprimido, que no está tan elástico, vuelva a expandirse y eso mejora obviamente todo el proceso de hematosis. ¿Mm? Eso fíjense que es tal cual como se ve en la foto, al pie de la cama, ¿no es cierto? Exacto, el paciente Esa es la le posición. ponemos la mesita de comer, le ponemos la almohada, que se incline sobre la mesita, entonces de esa manera queda bien todo la parte posterior del tórax libre, como para que nosotros podamos percutir, encontrar bien dónde es la matidez y por encima del borde superior de la costilla inferior, ahí vamos a entrar con la aguja. Siempre cuando uno va a entrar con la aguja en la cavidad pleural, tiene que entrar aspirando, ¿sí? Y perpendicular. Exactamente. Bien perpendicular sobre la costilla. La aguja digamos, uno tiene que sentir que va por encima de la costilla, va aspirando en el mismo momento que va penetrando la aguja, para que cuando uno cae en la cavidad pleural,
rápidamente el líquido empieza a entrar, porque uno viene aspirando, ¿sí? Y de esa manera no llegamos al pulmón, porque cuando empieza a venir líquido ya ahí nos quedamos, ya no seguimos entrando, ¿sí? Ustedes esto que es difícil de explicar, porque obviamente son maniobras prácticas, pero las van a ir viendo en la medida que vayan haciendo las rotaciones, tanto en cuarto como en quinto y después en la perfecta. Fíjense que acá se ve de otra manera, como el paciente está en posición. Salió Homero. Sí, acá Homero está arriba del bracito de que punza, pero bueno, olvídense de Homero. Y acá estamos entrando entonces por encima del borde superior, perdón, de la costilla inferior. Y fíjense cómo va aspirando, ¿sí? El médico que está haciendo y está entrando el líquido color citrino ahí a la aguja. Acá se ve más de cerca. Ven cómo la posición es, una mano sostiene la jeringa, el otro el émbolo, la otra el émbolo, y se va aspirando el líquido pleural. Esta foto lo que quiere mostrar, porque cuando buscábamos había distintas, ¿no? Como la anterior del médico, es un procedimiento que se establece un campo estéril, ¿no es cierto? Y que se realiza con guantes. Exacto, exacto. Para todo procedimiento y para todos los momentos de la vida médica, siempre y antes de estar en contacto con el paciente y después de estar en contacto con el paciente y en cada procedimiento hay que lavarse las manos. ¿Sí? Pero, doctor, si yo voy a usar guantes, no importa. Me lavo las manos igual y después me pongo los guantes. ¿Sí? Y como decía Marcos, se hace toda una limpieza en forma circular desde adentro hacia afuera, de la zona donde yo voy a punzar, y después pongo una fenestra estéril y todo el procedimiento se hace estéril. Bien. Bueno, ¿y cómo vamos a hacer? Una vez que sacamos el líquido, ¿cómo vamos a definir si esto es un trasudado o es un exudado? Y ya desde hace mucho tiempo se utilizan los criterios de Lai. Los criterios de Lai tienen una alta sensibilidad y una especificidad bastante alta también. ¿Cuáles son esos criterios? Los tres que ustedes ven ahí. La relación entre proteínas del líquido pleural y proteína sérica, que tiene que ser mayor a 0,5. La relación de LDH pleural con la LDH sérica tiene que ser mayor a 0,6. Y la LDH pleural mayor a 2/3 del límite superior normal a la sérica, también es otro criterio. Si eso ocurre, cualquiera de los que ocurra, ¿sí? Cualquiera es un exudado. O sea, si yo tengo un líquido que tengo proteína del líquido pleural sobre la proteína sérica mayor a 0,5, es un exudado. ¿Sí? Por más de que los otros sean negativos. ¿Está? Es uno de tres. Bien, y fíjense acá, en este slide, fíjense los criterios de Lai, todos, ¿sí? Uno o más de los siguientes tres. Fíjense la sensibilidad para exudado, 98%, y la especificidad, 83%. ¿Mm? Después cada uno de ellos, ¿sí? Y después otros valores, que fíjense que cae un poquito la sensibilidad en lo que es el nivel de colesterol, por ejemplo. ¿Mm? La relación entre colesterol sérico y colesterol pleural, la albúmina, ¿sí? Son otro tipo de parámetros que en realidad lo usamos poquito, ¿sí? Se usan en determinadas patologías. Lo que siempre usamos son los criterios de Lai. Bien, también otros criterios, acá tenemos el valor de LDH con el de colesterol, con el de proteínas, las relaciones, ¿sí? La sensibilidad y especificidad de otras pruebas para el exudado. Fíjense acá los criterios de Lai comparados con el colesterol, el líquido pleural mayor a 60 o el líquido pleural mayor a 43, la relación o la relación de albúmina. ¿Sí? Cambia un poquito, ¿sí? La sensibilidad y la especificidad en relación a los criterios de Lai.
algunos de estos, ¿sí? Nosotros los podemos utilizar en el caso de insuficiencia cardíaca, cuando, por ejemplo, nosotros le hacemos balance negativo al paciente, es decir, le damos diuréticos, y esos diuréticos, ¿qué hacen? Concentran la cantidad de proteína en el líquido pleural. Entonces, eso puede ser una causa de exudado acompañando a un paciente con insuficiencia cardíaca congestiva. Normalmente, uno espera encontrar un trasudado, como habíamos dicho antes. Pero si utilizamos diuréticos, ese trasudado se puede convertir en un exudado y seguir siendo un líquido secundario de insuficiencia cardíaca congestiva. Lo que decíamos en relación a las proteínas, ¿sí? A veces el dato solo de la proteína en el líquido pleural mayor a 3 gramos por decilitro ya es un dato importante en relación a exudado. La glucosa. No, el LDH mayor a 200. La LDH mayor a 200, exactamente. La caída de la glucosa a menos de 60. La presencia de leucocitos mayor a 1000. ¿Sí? Todos son datos que nos pueden ayudar a abonar a la presencia de un exudado, pero volvemos a repetir lo mismo. Siempre sacar los criterios de Light primero, que son los que más nos van a ayudar para definir entre una cosa y la otra. Bien, el color, ¿sí? También es una característica que si bien es más inespecífica, pero puede ayudar a algunas causas. Como fíjense ahí, derrames pleurales más amarillentos son los trasudados o exudados serofibrinosos. Después si tienen un color más verdoso o amarillo verdoso en los pacientes que están ictéricos, turbios en caso de secreción purulenta o blanquecinos los quilosos. El derrame quiloso va a parecer como una leche, digamos, un color parecido a la leche. Después también, y hay algunos reportes que ustedes van a encontrar de derrame pleural negro, ¿sí? Eso se va a ver fundamentalmente en la metástasis de melanoma en la pleura. Son situaciones mucho más raras, pero a veces el color nos puede orientar a alguna situación en particular. Y lo mismo, por ejemplo, algunas otras características, el olor pútrido característico de los anaerobios, si hay partículas de comidas en caso de la ruptura esofágica que genera derrame pleural, si hay un tinte bilioso, por ejemplo, en la fístula biliar, bueno, el lechoso como habíamos dicho, y líquido como salsa de anchoas en el absceso mediano. Difícil de ver, pero bueno, está descrito y por eso lo comentamos. Bien, después de los datos de laboratorio, bueno, colinesterasa en caso de neoplasias, a veces se puede medir en el líquido. La LDH mayor a 200 en los exudados, y en los neoplásicos hay algunas isoformas de LDH más asociadas a derrame pleural neoplásico. La LDH mayor a 1000 en el empiema. Si hay amilasa, puede haber amilasa que puede ser la isoenzima salival, en el caso de, por ejemplo, rupturas esofágicas, o la isoenzima pancreática, en el caso de las pancreatitis o alguna enfermedad del páncreas, ¿no es cierto? La adenosindioaminasa es un dato importante, que después vamos a ver un algoritmo para el estudio de la tuberculosis pleural, pero también puede haber aumento de la ADA en empiemas, en AR y en lupus. El complemento, podemos medirlo también en el líquido pleural y va a estar disminuido en enfermedades autoinmunes. Muchas veces el factor reumatoideo se mide también en el líquido pleural y está muy elevado en pacientes con artritis reumatoidea, o el FAN, el factor antinuclear, que también va a estar aumentado, por ejemplo, en el caso de pleuritis lúpica. Estos datos siempre van a estar asociados al pedido en relación a el paciente que nosotros tengamos enfrente, ¿no es cierto? O la sospecha clínica digamos, la sospecha clínica, perdón, que tengamos frente al diagnóstico de ese probable derrame pleural. Porque eso siempre pensar que el derrame es una manifestación más Exacto. de otra patología, ¿no es cierto? No tomarlo en sí mismo. Por eso, como Pablo decía, que más allá de que tenemos los síntomas cardinales del derrame en sí, el cuadro clínico seguramente va a ser más florido, porque el paciente va a tener algunos otros síntomas en relación a la enfermedad de base que
estos tips orientadores, según lo que estemos sospechando, nos pueden ayudar, ¿no? Exacto. Tengo que clicar acá para pasar. Tiene que estar. Bien, perfecto. Bien, la presencia de eritrocitos. Habíamos dicho, si se acuerdan en el slide de cómo estaba formado el líquido, normalmente dijimos no hay glóbulos rojos, ¿sí? Em, si hay glóbulos rojos, el nivel nos va a orientar, ¿eh? Más de 100.000 orienta a neoplasia, infarto, traumatismo. Entre 10.000 y 100.000 la causa puede ser más indeterminada. Y menos de 10.000 suele corresponder a trasudados, ¿sí? Pero nunca en el líquido normal. El cociente hematocrito-pleure, hematocrito-suero, mayor a 0,5, o sea, mayor a 50%, como decíamos, identifica la presencia de un hemotórax. Lógicamente, todos estos datos van a estar en el contexto del paciente que uno tiene enfrente. Si uno tiene un paciente que ingresa por un politraumatismo y tiene una imagen de derrame pleural, y lo más probable es que eso sea sangre, ¿sí? Con respecto a los elementos celulares, lo mismo. Fíjense que el recuerdo celular puede orientar, pero según el nivel, va a tener una asociación más fuerte con alguna patología en particular. Por ejemplo, más de 50.000 en el empiema, entre 10.000 y 50.000 en derrames paraneumónicos, entre 5.000 y 10.000 en exudados pleurales, y menos de 1.000 generalmente es un trasudado. Bien. Otros datos importantes, sobre todo acá para definir si hay o no empiema, si deja de ser solo un derrame paraneumónico, que es un exudado, y pasa a ser un empiema. Esto es muy importante definirlo porque el empiema va a requerir drenaje, va a requerir la colocación de un tubo pleural. No va a curar eso con antibióticos y encima, si no lo diagnosticamos a tiempo, el empiema se empieza a locular, ¿sí? Se organiza porque se produce toda esa fibrosis que les decía y empieza a ver como bolsillos, ¿no? Que acumulan pus y después es más difícil el tratamiento. O requiere métodos más invasivos. Entonces, derrame pleural loculado cuando el paciente tiene evolución tórpida, ya que cuando el paciente está mejorando de un derrame paraneumónico también se puede locular. El pH menor a 7,2, la glucosa menor a 60, la LDH mayor a 1000. Y la presencia de gérmenes, ¿sí? Si uno punza un derrame, lo manda al laboratorio e informa que hay gérmenes, ¿sí? Esto ya nos define la presencia de empiema, entonces tenemos que utilizar un tratamiento distinto del antibiótico solo. Fíjense que acá, en la otra columna, cuando les dice la clase del derrame paraneumónico y empiema, la clase típico, ¿sí? Habla de un cultivo negativo. ¿Bien? Y un pH mayor a 7,2, con una glucemia mayor a 40, ¿sí? Después empiezan los derrames paraneumónicos, límite, simple, complejo, son los complicados, y después el empiema, simple y complejo, ¿sí? Todos van aumentando la posibilidad de pH más bajo, glucosa más baja y la presencia de un cultivo positivo. Esos tres datos son los que nos van a ir marcando la complicación cada vez mayor de ese derrame pleural. Y lógicamente el tratamiento cada vez se complica más. De antibióticos pasamos a hacer toracocentesis, a colocar un tubo, a hacer una decorticación, que ya es un ingreso del paciente a quirófano, etc. Bien, y fíjense que eso que veíamos recién en el cuadrito, se puede ver en esta figura claramente, ¿eh? Fíjense, cuando no hay derrame, hay dolor pleurítico, ¿sí? Como decíamos, porque hay un proceso inflamatorio con la presencia fundamentalmente de neutrófilos y monocitos, es lo que se llama pleuritis seca, ¿sí? Estas células producen estas citoquinas que lo que van a ir haciendo van a aumentar la inflamación, van a aumentar la permeabilidad capilar, va a aumentar el líquido intersticial. Fíjense que el pH todavía está por encima de 720, ¿sí? Es la fase que se llama exudativa y es un derrame no complicado.
Después el derrame ya se pone turbio, el pH baja. ¿Por qué? Porque empieza a disminuir la glucosa, aumenta el LDH, disminuye el pH, ¿sí? La glucosa se transforma en ácido láctico y dióxido de carbono, por eso también disminuye el pH. Hay más llegada de células inflamatorias, ya hay presencia de gérmenes, ¿sí? Es lo que se llama fase fibrino-purulenta y puede ser un derrame complicado a un empiema, donde ya también va a haber depósitos de fibrina, factores procoagulantes, bueno, la presencia obviamente de gérmenes mucho mayor en el caso del empiema. Y cuando esto no recibe el tratamiento adecuado, se locula, es decir, empiezan a aparecer bolsillos entre las hojas pleurales por la red de fibrina que decíamos antes. Esto es lo que se llama fase organizativa. Bien, un comentario aparte para la tuberculosis, por el hecho de que somos una zona endémica, ¿sí? Y que la tenemos que tener presente como probabilidad frente a un paciente con derrame pleural. ¿Eh? Entonces, este algoritmo, que está publicado en esta revista que ustedes tienen ahí la cita, ¿sí? Es más o menos cómo tenemos que hacer frente a un paciente en donde sospechemos un exudado pleural secundario a una tuberculosis. Si nosotros estamos en presencia de un exudado, ese exudado tiene un gran componente linfocítico y un cuadro clínico que nos puede hacer sospechar en tuberculosis, no solamente tenemos que mandar el líquido a cultivarlo para gérmenes como micobacterias, sino también, se pueda, digamos, si se puede y si se mide, medir la adenosíndiaminasa pleural. Y esto, digamos, nos va a dar un valor que se mide en unidades internacionales. Si es más de 35, más de 40, ¿sí? Y estamos en un área de alta prevalencia de tuberculosis, como somos nosotros, ¿sí? El paciente tiene menos de 35 años, tiene una relación linfocitos neutrófilos mayor a 0,70, bueno, es muy probable la presencia de una tuberculosis. Si es un área de baja prevalencia, y la tasa o la tasa de resistencia del micobacterio es alta, tenemos que hacer el cultivo del líquido pleural, hacer una biopsia pleural, ¿sí? Cultivarlo y bueno, esperar el diagnóstico, ¿no es cierto?, para esperar esos resultados para empezar el tratamiento. Muchas veces uno empieza un tratamiento empírico cuando tiene muchos de estos datos positivos, porque lógicamente los cultivos de tuberculosis demoran más tiempo. Ahora, si en la adenosíndiaminasa es baja, ¿sí? Es poco probable, menos del 5%. Como todo en medicina, no es improbable, pero es poco probable, ¿sí? Fíjense que la sensibilidad y la especificidad de la adenosíndiaminasa, que lo pusimos al lado, es alta. Y los falsos positivos existen en derrames fundamentalmente, en piemas y también en la presencia de linfoma. Y esto no es un dato menor, porque muchas veces los linfomas van a tener lo que se llaman síntomas B, ¿sí? Que es fiebre, sudoración nocturna, pérdida de peso. Fíjense que son síntomas que también los puede referir tranquilamente un paciente que tenga tuberculosis. Entonces, ojo con el ADA positivo en un paciente con esos síntomas porque podría tener una enfermedad que no sea tuberculosis, si bien no es tan frecuente, pero podría ocurrir. Por lo tanto, siempre, como decimos, los exámenes son complementarios. ¿Complementarios a qué? A los hallazgos que nosotros ya tenemos y ya hicimos y ya logramos con el anamnesis y con la anamnesis y con el examen físico, perdón. Bien. Y en esta lo que quisimos poner un poco es recordarles, en forma así muy gráfica, las causas más frecuentes de derrame pleural, ¿sí? Y dentro de la enfermedad maligna, fíjense que es de un 27 a un 35%, acá de este lado, en el cuadrito, ven cuáles son los tumores más frecuentes que producen derrame pleural. El tumor del pulmón, el tumor de mama, los linfomas, los tumores gastrointestinales, después los ginecológicos y urológicos, y bueno, después otros, ¿no? Pero fíjense que la frecuencia es alta para
Pulmón y mama. Bien, yo creo que con esta estamos finalizando, que es el algoritmo a partir del cual uno debería estudiar un paciente con derrame pleural, si existe una cantidad considerable de líquido pleural mayor a 10 milímetros de espesor por la ecografía de tórax o radiografía de tórax de decúbito. Eso, si nosotros tenemos el derrame, hacemos un ecopleura. Si es no, observación. Si es sí, tenemos que descartar si el paciente tenga o no falla, ¿sí? Si es no, vamos a hacer una toracocentesis diagnóstica. Si es sí, tenemos que ver esto, si el derrame es asimétrico, si hay dolor torácico o fiebre. ¿Mm? Si es no, bueno, lo más probable es que pongamos diuréticos y hagamos lo que se llama balance negativo, es decir, que el paciente pierda más líquido del que ingresa y observarlo. ¿Mm? Si es sí, vamos a una toracocentesis, a la punción como le dijimos. Y ahí, ¿qué tenemos que hacer? Sacar los criterios de Light para saber si estamos en presencia de un trasudado o un exudado. Si los criterios de Light son negativos, es un trasudado y probablemente sea alguna de las enfermedades clásicas que producen trasudado. ¿Mm? Si alguno de ellos es positivo, estamos en presencia de un exudado y ahí tenemos que hacer un análisis celular total, diferencial, glucosa, citoquímico y cultivos. Si el derrame pleural es linfocítico, ojo porque acá tenemos que medir ADA, hacer un Zell-Nielsen, que es un cultivo para micobacterias, y si no se establece la causa, ojo porque siempre está presente una de las grandes simuladores de la medicina, que es el tromboembolismo de pulmón. ¿Mm? Bien, Solo sumarle, chicos, que los criterios de Lyme tienen que ser actualizados, o sea, la extracción sérica en sangre tiene que ser en el momento de la punción. esto es un dato importantísimo. No decir, tengo una LDH del mes pasado y utilizo la LDH del mes pasado. Esa es dinámico, entonces tiene que ser todo cercano, digamos, ¿no? ¿Quieren hacer? No, acercate y preguntale, porque no se va a escuchar desde ahí. Hola, Hola. ¿puedo hacer una pregunta? Sí, Me gustaría saber cómo es la ocultación del paciente con derrame pleural. ¿Cómo se va a ocultar el pulmón? bien. A ver, vamos a hacerlo entre todos. ¿Qué les parece? ¿Qué vamos a ocultar? Puede ser que sería matidez desplazada, por lo que decía el PDF. Vamos, claro, matidez, siempre que hablamos de matidez, hablamos de percusión. ¿Sí? En el caso de la ocultación, ¿qué vamos a ocultar? Ausencia de sonido, van a disminuir los ruidos. Ausencia. Hola, ¿qué tal? A ausencia de sonido van a disminuir los ruidos. Claro, disminuye, obviamente va a estar prácticamente abolido el bullo vesicular, ¿no? Probablemente si hay ruidos agregados no los escuchemos, toda la zona ahí del derrame, ¿sí? Vamos a ocultar ese soplo que les decíamos, ese soplo característico que es un soplo en E, en la línea superior del derrame, ¿sí? Las vibraciones vocales, bueno, pero en este caso es palpación, ¿no es cierto? Van a estar abolidas, disminuidas o abolidas. ¿Mm? Todo lo que habitualmente uno va a encontrar en un síndrome de condensación, ¿sí? No lo va a encontrar en el derrame pleural. Por ejemplo, a ver, repasemos de lo que vimos de neumonía. En el síndrome de condensación, ¿qué vamos a escuchar? Digamos, ¿qué podíamos llegar a ocultar? Ruido agregado, tubárico, ¿era? Ruido agregado, soplo tubario, que eso no lo vamos a ocultar en un derrame pleural. Muy bien. Vectoriloquia áfona.